Aquí tengo algunos ejemplos de reportes que hemos hecho con el grupo de investigación, ¿sí? Si ustedes ven acá, acá tenemos uno que fue publicado con una nota clínica. Acá nosotros vemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis autores. Tenemos seis autores allí. ¿Listo? En, puede ser perfecto. Fíjense que tiene una estructura, tiene la parte del título, tiene la parte de autores, tiene el abstract, ¿sí? Donde está la introducción, el caso clínico, conclusiones y la parte de palabras claves. Y luego viene el contexto del artículo. No voy a mostrar el artículo completo, solamente quiero que veamos como la primera parte de cada uno de los artículos, como la estructura inicial, eh, porque va a variar y esa variación va a depender de la revista y entonces ahorita les voy a hacer una sugerencia adicional a la escritura del reporte. Este fue publicado en la revista argentina de pediatría, los archivos argentinos de pediatría, un síndrome de fibromatosis hialina, reporte de dos casos de una misma familia. Y acá tenemos los autores, es lo mismo, acá tenemos un resumen, pero fíjense que este resumen no está estructurado. Es un resumen que va de principio a final y no lleva introducción, conclusión, sino que va de principio a final de escrito. Y sus palabras claves. Este artículo, que es síndrome de lesión 7Q terminal, lo publicamos en el 2014. Con este quiero mencionarles una experiencia muy particular y es que cuando nosotros hicimos este estudio, este reporte, nosotros teníamos el acceso solamente al cariotipo, ¿bien? Teníamos muchos problemas porque en ese entonces hacer un estudio más avanzado como hibridación genómica comparativa era de muy alto costo y era muy difícil hacerlo en Colombia. Entonces, cuando nosotros mandamos a publicar el reporte en las revistas de afuera, pues siempre nos pedían, bueno, pero la hibridación genómica, porque estamos viendo una alteración estructural. Entonces, por favor, defínanos la hibridación genómica. Entonces, obviamente no teníamos el dinero para mandarlo a hacer, pero el caso estaba muy claro y la región era grande, la región de deleción. Eso fue en el 2014. Hoy en día es muy difícil, o sería muy difícil publicar un síndrome de lesión sin que usted tenga el CIH, sobre todo porque ya este tipo de estudio bajó de precio y todo paciente con lesión debería tener el estudio de hibridación genómica comparativa. Pero lo que les quiero comentar de este caso en particular es que nosotros lo mandamos, si mal no recuerdo, creo que fueron 7 veces. Es decir, nos rechazaron la primera vez, hicimos correcciones, lo mandamos la segunda vez, hicimos correcciones. Creo que es el artículo de reporte de casos que más rechazo he tenido. Pero siempre insistimos y siempre lo estuvimos arreglando para darle el contexto de qué se quería hacer. Al final lo que colocamos era que el CIH para nosotros era una limitante, pues por el costo, metimos toda la parte de costo, de la parte económica, de la situación país, y lo pusimos como una limitación, pero también como un punto importante para poder gestionar que este tipo de pruebas fueran más accesibles a los pacientes que tuvieran esta condición. Y de esa manera, ahí sí nos recibieron el artículo y lo aceptaron. Entonces, esto se los digo es porque no hay que desvanecerse, no hay que pensar que simplemente el artículo ya no sirve porque lo rechazaron a uno una vez. Lo rechazan 2 veces, 3 veces, 4 veces. Lo que hay que hacer es trabajar en el artículo y mirar. Ahora, lo que uno tiene que ver es por qué lo están rechazando. Porque si rechazo porque el artículo no tiene relevancia, porque no tiene importancia, ahí sí no hay nada que hacer, se lo van a rechazar en todas las revistas. Pero si el artículo sí es importante y tal vez hacen falta algunos elementos, es tratar de completar esos elementos o tratar de justificar y argumentar muy bien qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene. Entonces, tranquilos, si ustedes mandan un reporte de caso y se lo rechazan, no se preocupen. Hay que seguir intentando y si ustedes lo consideran que es importante, sigan intentando en las revistas correspondientes. Este fue un reporte de una serie de casos. Fueron los primeros casos reportados de síndrome de Rett con caracterización clínica y molecular en Colombia. Con este también tenemos una experiencia muy particular y es la siguiente. Este fue un artículo que cuando revisamos la literatura latinoamericana, realmente había muy pocos casos que tenían descrita de manera adecuada la alteración molecular, sobre todo en Brasil. Había unos reportes de Brasil de síndrome de Rett y la alteración molecular. Pero en Colombia no habían reportes de casos, pero clínicos, pero no con la parte o la caracterización molecular. Este artículo realmente daba para que fuera publicado en una revista internacional de un impacto que fuera bueno, ¿sí? Precisamente porque fue una buena serie, fueron 10 reportes, 10 casos,
y teníamos todo, teníamos todas las características clínicas, neurológicas, todos los hallazgos a nivel molecular, y teníamos que tomar una decisión a dónde enviarlo. De esos 10 casos, les comento, hubo un caso que nos llamó mucho la atención porque la mamá fue la que hizo el diagnóstico, o sea, la mamá fue con su neurólogo, la mamá fue con su psiquiatra y les comentó a los dos que ella consideraba que su hija tenía síndrome de Rett. Y ambos médicos le dijeron que como no tenía microcefalia, como no tenía algunas características, no era síndrome de Rett. Pero ella había leído muchísimo sobre síndrome de Rett y había muchas cosas que sí le coincidían. ¿Cuál fue la decisión de ella? Como ninguno de los médicos le prestaron atención para mandar a hacer la prueba molecular, ella decidió contactar al laboratorio en Bogotá y ella pagó de forma particular el estudio. Y efectivamente confirmó que su hija sí tenía la mutación en el gen MECP2, por lo tanto sí tenía síndrome de Rett. Ese caso nos impactó mucho porque nosotros dijimos, bueno, si fue la mamá la que hizo el diagnóstico, pues nosotros pensamos, es mejor tratar de que esa información se lea bien acá en Colombia, o sea, que tenga un impacto adecuado en Colombia. Por eso la decisión al final fue hacer la publicación en el Acta Neurológica Colombiana, que el Acta Neurológica Colombiana es la principal revista de circulación leída por neurólogos tanto de adultos como pediátricos acá en Colombia, y por lo tanto nuestro impacto era a ese nivel. Eso incluso sabiendo que no íbamos a aparecer en PubMed. O sea, esta publicación a mí no me aparece en PubMed porque el Acta Neurológica Colombiana no se encuentra indexada en PubMed. Entonces, nos estábamos perdiendo aparecer en PubMed, pero yo pienso que estábamos ganando en el tema de enseñar sobre la patología acá en Colombia y que sí existe y que sí es necesario hacer los estudios moleculares en este tipo de pacientes. Este otro caso es un síndrome de Wiedemann-Reuter-Strauss. Este fue con el grupo de perinatología que hicimos la publicación. Este fue un caso muy especial porque teníamos todas las imágenes prenatales. Cuando nace el niño no sabíamos exactamente de qué se trataba por las características que presentaba. Sin embargo, ya nosotros habíamos leído algunos casos de Colombia de Wiedemann-Reuter-Strauss y cuando fuimos a revisar los artículos el fenotipo era exacto. Esta patología no tiene diagnóstico molecular porque no, bueno, hasta esa fecha no se había descubierto el gen. Ahorita ya hay unos genes candidatos para esto, pero en el 2014 no se tenía el gen, no se sabía. Entonces la descripción fue eminentemente clínica. Y es el único caso que tiene en el mundo que tiene las imágenes prenatales y las características postnatales. Y en total hay 52 casos reportados en el mundo, de los cuales 11 son colombianos. Pero este es el único que tiene las imágenes de ecografía prenatal y de la imagen postnatal. Por lo tanto, creo que digamos, el aporte que nosotros estábamos dando era demostrar algunos hallazgos prenatales con imágenes de este síndrome. Y bueno, por eso pues tuvo el alcance que tuvo en esta publicación. Bien. Entonces, aquel estudiante que inicia o aquella persona que nunca haya hecho alguna publicación de un reporte de caso, siempre tratamos de llevar como este punto. Arrancar con una revisión de tema, luego pasar a un reporte de caso, luego a series de casos si es posible y luego establecer una línea de investigación. De hecho, muchos de los grupos que se forman de investigación o que tienen unidades o líneas de investigación es porque han tenido varios casos con respecto a una patología fundamental y a partir de allí surge una línea. Bien,